Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. María y el aterrador mito de la ciguapa. Mi nombre es María. Vivo en la República Dominicana, en una zona rural de Barahona. Hace muchos años, cuando era una niña de 11 años, ocurrió un suceso que cambió mi vida para siempre y que recuerdo todas las noches antes de ir a dormir. En ese momento, vivía con mi padre y mis dos hermanas, de 3 y 5 años. Mi madre había fallecido debido a una larga enfermedad, perdiéndola a una edad muy temprana. Solo conservo algunos recuerdos de ella. Mi padre nos crió en soledad, siendo siempre un padre atento que se aseguró de que no nos faltara nada, la mejor comida, educación y un hogar seguro. Cada noche nos reuníamos en su habitación y él nos contaba historias, siendo mi parte favorita del día. Mis hermanas menores se dormían casi de inmediato, pero yo me quedaba hasta el final, escuchando la voz grave y relajante de mi padre, ya que siempre contaba historias muy interesantes. Vivíamos en una finca con un terreno extenso, heredado de mis abuelos. Pasábamos nuestros días explorándolo, ya que tenía pequeños bosques, arroyos e incluso una cueva natural creada por un río subterráneo. Mi padre, contador de profesión, pasaba gran parte del día trabajando, a veces desde casa. En ocasiones lo llamaban desde alguna empresa, y entonces quedábamos al cuidado de una niñera. Fueron días apacibles y felices, de los cuales tengo gratos recuerdos. Sin embargo, un día todo dejó de ser tan alegre cuando mi padre empezó a mostrar cambios en su comportamiento. Se volvió cada vez menos cariñoso, dejó de contarnos cuentos y se iba a acostar muy temprano porque decía que estaba muy cansado. A pesar de ser un hombre atlético y vital, en pocos días su cuerpo comenzó a consumirse. Lo vi más delgado y pálido, con bolsas bajo los ojos. La niñera, Patricia, una joven de 20 años, también lo notó durante un desayuno en el que estábamos todos, y le preguntó si se encontraba bien. Mi padre, concentrado frente a la televisión, no respondía. La niñera repitió la pregunta, y él alzó la cabeza para decir que todo estaba bien, que no debíamos preocuparnos por nada. Sin embargo, yo, debido a mi corta edad, no creía en esas palabras, pues presentía que algo le sucedía a mi padre. Por un momento, pensé que podría estar relacionado con su trabajo. Sabía que los adultos a menudo sufren por cuestiones laborales. Investigué lo mejor que pude e incluso conseguí el número de su secretaria. Ella pareció sorprendida al recibir mi mensaje, pero expliqué que solo quería asegurarme de que mi padre estuviera bien. Sí, también lo he notado últimamente algo extraño, comentó la secretaria. Pero créeme, en el trabajo todo está bien. De hecho, la empresa está teniendo muy buenos rendimientos. Tu padre recibirá un bono especial, así que no creo que el problema sea el dinero. Una vez descartado este asunto, tuve que indagar otras alternativas. Una noche, estando despierta y sin poder dormir, mi padre estuvo más extraño de lo habitual. Casi no respondía a mis preguntas y se olvidó de comprarnos algo para la cena. Tuve que improvisar una comida con plátanos, huevos y queso para mis hermanitas, pero mi padre se negó a comer. Esa misma noche, escuché ruidos en el dormitorio de mi padre. Me levanté, sin encender la luz, sin hacer ruido, y me asomé a mi puerta para espiar. Vi a mi padre salir de su dormitorio, dirigirse hacia la puerta principal y desaparecer a través de ella, vestido con ropa de dormir, indicando que no planeaba alejarse mucho. Guardaba su camioneta en un rancho fuera de la casa. Quedé esperando el ruido del motor al encenderse, pero eso nunca ocurrió. Corrí hacia la puerta de la casa para ver si podía encontrarlo. La noche no era completamente oscura, gracias a la luna, lo que me proporcionaba cierta visibilidad. Vi los árboles inmóviles y la caseta del perro, pero no a mi padre. Luego, un movimiento detrás de unos árboles captó mi atención. Cuando miré, vi la figura de mi padre perdiéndose en el bosque. Pensé que tal vez estaba caminando sonámbulo y corrí hacia él sin llamarlo en voz alta para no despertarlo. Cuando llegué al bosque, volví a perderlo de vista. Sin embargo, seguí corriendo con la esperanza de encontrarlo de nuevo. Sabía que ese camino llevaba a un arroyo que cruzaba la propiedad, un lugar al que íbamos a pescar muchas veces
y era un lugar muy bello y sereno. Finalmente, al llegar al lugar, vi a mi padre agachado bajo una mata de almendra que crecía en las orillas del arroyo. Al principio pensé que estaba bebiendo del agua, pero al mirar más de cerca, vi que de aquel arroyo salía una cabeza, aparentemente de una mujer de cabello largo y negro, parcialmente sumergida. La figura parecía desnuda, pero no pude confirmarlo, ya que su cuerpo estaba parcialmente sumergido. Lo que más me llamó la atención fue que mi padre se acercó a ella. Ambos se abrazaron y al cabo de un rato, la mujer salió del agua. Observé que ella estaba totalmente desnuda, su largo y oscuro cabello cubriendo sus pechos. Mi padre la miraba fijamente, continuando con los besos y caricias. Aparté la mirada de inmediato, al darme cuenta de que estaban a punto de hacer algo más. Aunque era joven, ya entendía claramente las actividades de los adultos. Regresé a la casa en puntas de pie. Aún me encontraba confundida. No sabía si realmente era a causa de esa extraña y misteriosa mujer que mi padre había cambiado tanto. Quizás él se había enamorado, pero tenía entendido que el enamoramiento actúa de una forma muy diferente en las personas. No las vuelve enfermizas, como a mi padre, sino, por el contrario, las vuelve alegres y felices. Otra cosa que me llamaba la atención es que aquella mujer estuviera sumergida en aquel arroyo. ¿Acaso vivía por allí? Nosotras habíamos explorado el terreno y nunca habíamos visto alguna otra construcción que delatara que alguien más viviera alrededor de nuestra propiedad. Al día siguiente, quise preguntarle a mi padre sobre aquella extraña mujer, pero no me atreví. Me daba vergüenza hacerlo y temía que él también se avergonzaría, acusándome quizás de espiarlo. Lo peor de todo es que aquella mujer me daba una mala espina. Había algo extraño en ella, algo que me hizo desconfiar. Tampoco le conté nada de esto a mis hermanitas ni a la niñera. Fue algo que guardé para mí solita. Esa misma noche, me quedé hasta tarde despierta, esperando que mi padre repitiera sus actos. Se hicieron las 12 de la madrugada y estaba comenzando a dormirme cuando por fin escuché la puerta de su dormitorio abrirse. Volví a asomarme y vi que mi padre se marchaba otra vez, vestido de una manera poco convencional y totalmente despeinado. Esto me hizo pensar aún más en la situación. Cuando uno va a ver a su enamorada, se pone elegante e intenta verse guapo. Sin embargo, a mi padre parecía no preocuparle en absoluto su aspecto. Incluso vi que se marchaba descalzo. Esta vez no decidí seguirlo porque sabía dónde iba. Y además, no quería volver a verlo haciendo sus cosas íntimas, pero sí quería averiguar la identidad de aquella extraña y misteriosa mujer. Al día siguiente, fui sola hasta el arroyo, hasta aquella mata de almendra donde había visto a la mujer. No había nadie, pero sí me llamó la atención una cosa. El terreno, por la cercanía al agua, estaba húmedo y podían verse 2 pares de huellas. Una era grande y pertenecía a mi padre. La otra era más pequeña y supe que era de aquella mujer. Pude seguir las huellas de mi padre, que parecían llegar a la orilla, y luego regresar a la casa. En cambio, las de la mujer solo parecían caminar unos metros desde el arroyo hasta la mata de almendra, y luego de la mata de almendra al arroyo, como si aquella mujer viviera dentro de esas aguas, lo cual, por supuesto, era imposible. El asunto se me hacía cada vez más extraño. Esa noche, pese a que no me apetecía ver a mi padre desnudo con aquella mujer, volví a seguirlo. Vi a mi padre caminar como perdido hacia el arroyo. Luego se paró en la orilla y de inmediato apareció la mujer. Esta vez no estaba dentro del agua, sino detrás del árbol. Parecía haberlo esperado. Cuando se acercó hacia él, vi que era muy hermosa. Sin embargo, un detalle me llamó poderosamente la atención. Sus pies estaban al revés, apuntando hacia atrás. Esta peculiaridad me produjo mucho miedo. Supe que aquella mujer no era alguien normal. Fue entonces que sentí un escalofrío. Parecía una especie de demonio o algo sobrenatural. Mi padre, a quien parecía no interesarle sus pies, se quitó rápidamente la ropa y se arrojó a sus brazos. Yo, entonces, dejé de mirar y regresé hacia la casa. Aquellas características de la mujer no dejaban de fascinarme y al mismo tiempo provocarme muchísimo terror. Entonces, recordé un viejo libro que solía leer nuestro padre.
un libro infantil que trataba sobre las leyendas de mi país. Fui a buscarlo a la biblioteca de la escuela hasta que lo encontré. Pasé sus páginas rápidamente hasta que llegué a una parte donde había una ilustración que mostraba a una mujer con el cabello muy largo que tenía los pies al revés, exactamente igual a la que veía mi padre. Abajo se leía el siguiente título: La Ciguapa. La ciguapa, también conocida como ciguapa o ciguaya, es una figura mítica femenina que comparte similitudes con una mujer indígena y se distingue por caminar con los pies invertidos. Según la mitología y leyenda asociada, la ciguapa sale durante la noche, generalmente cerca de corrientes de agua, y tiene la capacidad de hechizar a los hombres. Se dice que, con la ayuda de un perro blanco, es posible atrapar a las ciguapas en las noches de luna creciente. Sin embargo, la pena que sienten por su cautiverio es tan intensa que inevitablemente terminan pereciendo. El texto seguía y decía que la ciguapa encantaba a los hombres hasta robarles toda la energía. Entonces, morían. A pesar de que al principio me negué a creer que aquella mujer que estaba en nuestra finca era una criatura de leyenda, pasaron los días y mi padre se veía cada vez más débil. Dejó de ir al trabajo, pidió licencia médica, algo que nunca había ocurrido hasta ese momento. Su secretaria lo obligó a ir al doctor. Al principio se negó, pero finalmente accedió y iré con el médico, quien le dijo que estaba anémico y le recetó unas vitaminas. Pero yo sabía que esas vitaminas no le harían nada. Lo que lo estaba consumiendo era aquella mujer extraña y misteriosa que vivía al borde del arroyo. Supe que, si quería salvar a mi padre, debía hacer algo al respecto. De hecho, en el libro se mencionaba específicamente que la ciguapa podía ser atrapada por un perro blanco. Nuestro perro era de un color marrón claro y, según la leyenda, no serviría. Pero nuestra niñera tenía un perro de ese color. Me costó mucho convencerla de que me lo dejara una noche. Solo accedió cuando le prometí que lo cuidaría con mi propia vida, ya que el perro llamado Tiburón era muy importante para ella. Cuando la niñera se fue y todos se metieron en sus dormitorios a dormir, yo me quedé despierta con Tiburón, esperando que mi padre saliera de su dormitorio. Sabía que siempre lo hacía entre las 12 y la 1 de la mañana. Sin embargo, esa noche llegaron las 1:30 de la mañana y aún no había escuchado el ruido de su puerta abrirse. Creo que me dormiré un poco, pensé, y cuando desperté con un salto, la luna en la ventana ya no podía verse. Tiburón dormía a mi lado. Corrí hasta la habitación de mi padre y vi que él ya no estaba allí, solo su cama deshecha. Busqué a Tiburón, le puse la correa y salimos en dirección al bosque. Hacía mucho frío y pronto comencé a temblar. Cruzamos el bosque y el monte hasta que nos acercamos al arroyo. Mi padre estaba con aquella mujer, la supuesta ciguapa, abrazándose y besándose. Incluso en la oscuridad pude ver lo mucho que mi padre había enflaquecido. Se había quitado la parte de arriba de su vestimenta y se le notaban las costillas, como esos prisioneros de los campos de concentración. Sus brazos, anteriormente poderosos y musculosos, eran apenas 2 ramas de aspecto frágil. Supe que mi padre no duraría mucho con vida. Entonces me acerqué, tirando fuertemente de la correa. Al ver la mujer, Tiburón se había enloquecido, intentando acercarme a ella mediante fuertes jalones. Grité en medio de la oscuridad. Mi grito hizo que tanto mi padre como aquella mujer se dieran vuelta. Entonces, ocurrió algo muy espeluznante. La mujer se apartó de mi padre y sus ojos brillaron como si fueran de fuego. Se ocultó al ver al perro y lo miró como cuando un gato está enojado. Mostraba unos dientes pequeños y triangulares que terminaban en una punta afilada. Sus pies vueltos al revés retrocedieron en dirección al arroyo. Estaba segura de que, si la mujer no era una ciguapa, entonces aquel perro le daría lo mismo, o como mucho, intentaría ahuyentarlos. Pero Tiburón, muy pronto, la acorraló, y la mujer parecía cada vez más pequeña, arrinconada entre el perro y el arroyo. Mi padre, quien parecía despertar de un sueño, miró al perro y luego a mí. Me preguntó con una voz débil: «Hija, ¿qué estás haciendo aquí? Debes regresar a la casa». En ese momento,
Tiburón volvió a tirar de la correa, esta vez mucho más fuerte, y logró soltarse. Corrió hacia la mujer y se abalanzó sobre ella. La mujer dio un grito tremendo y agudo que hizo que mis tímpanos casi reventaran y cayó al agua junto con Tiburón. «Tiburón, ven aquí», le grité. La mujer se alejaba por el arroyo y Tiburón parecía querer seguirla. Estaba enfurecido y dispuesto a morderla. Yo sabía que aquella parte del arroyo era bastante profunda y sus aguas muy torrentosas. Entonces hice lo posible por recuperar a Tiburón. Por fortuna, su correa había quedado flotando cerca de la orilla y pude agarrarla antes de que el perro se fuera junto con la corriente. Lo saqué del agua mientras la mujer se seguía alejando. Mi padre, tambaleando, se acercó hacia mí. «Hija, ¿qué es lo que ha sucedido?» «La ciguapa, papá», le dije, pues ya no tenía dudas de que aquella mujer extraña y misteriosa era la de la leyenda. «Te ha estado embrujando. Es por eso que estás tan débil y cansado. Vamos, regresemos a casa. Creo que la ciguapa no volverá a molestarte». Los tres regresamos por donde habíamos venido. Mi padre aún parecía muy confundido y decía no recordar haber visto a aquella mujer extraña y misteriosa con la cual acababa de besarse. Llegamos a la casa, lo acosté en su cama mientras lo calmaba con mi suave voz. Luego cerré la puerta y me ocupé de Tiburón, quien temblaba de frío. Lo sequé con una toalla y lo acerqué al fogón hasta que el pobre perrito dejó de temblar. A partir de esa noche, mi padre ya no volvió a salir de la casa. Devolví el perro a la niñera, quien jamás supo que estuvo a punto de ahogarse en el arroyo. Pensé que las cosas, a partir de ese momento, regresarían a la normalidad, pero lamentablemente no fue así. Mi padre, a pesar de que no volvió a ver a la ciguapa, siguió enflaqueciendo y desmejorando, hasta que un día lo internaron en la clínica. Le hicieron muchos estudios y le detectaron un cáncer en el cerebro. Lo operaron de urgencia, pero ya había hecho metástasis. Una semana después, mi padre murió. Mis hermanitas y yo quedamos destrozadas. Una tía por parte de mi madre fue a cuidarnos a la finca, y desde entonces ella se hizo cargo de todo, incluso de nuestra crianza. Algunos años después, durante una noche de charla, le conté a mi tía lo de la ciguapa. Ella me escuchó atentamente y dijo que conocía esa leyenda. Sin embargo, cuestionó lo que yo había visto. Me preguntó si mi padre en algún momento había admitido haber visto a una mujer, y yo le dije que no, que él no recordaba nada. «¿Y cómo sabes tú que no te has imaginado todo?», me preguntó ella. «Tu padre no desmejoraba por la ciguapa, sino por el cáncer que lo estaba consumiendo. Quizás, en tu desesperación, tu imaginación infantil te hizo buscar y ver a la culpable del deterioro de tu padre. Creaste en tu mente una mujer que es una leyenda para intentar explicar lo que sucedía y así poder echarle la culpa. Pero es posible que nada de eso haya ocurrido. A pesar de que en ese entonces tenía 16 años, había sospechado de tal cosa. Al escucharlo en las palabras de mi tía, me eché a llorar. Sin embargo, mi tía era una mujer muy comprensiva y cariñosa. Me abrazó y me consoló. Luego me dijo al oído, «¿Sabes una cosa? Tu historia de la ciguapa es mucho mejor que la del cáncer. Prefiero que creas que intentaste salvar a tu padre y te enfrentaste a una criatura extraña, misteriosa y peligrosa cuando tenías 11 años. Siempre fuiste una chica muy valiente y con el tiempo crecerás y superarás todo esto. Y cuando alguien ponga en duda tus capacidades, deberás recordarte a ti misma. Nadie puede conmigo. Yo puedo valerme por mí misma, ya que cuando era pequeña me enfrenté y derroté a la mismísima ciguapa para intentar salvar a mi padre».